qué importante es la educación en la humanidad, en todo ser que está interrelacionado con otros. Y este viernes, el lunes, terminan oficialmente las labores educativas, muchos con muchas expectativas, otros no tanto, a algunos les ha ido bien, a otros no tanto. Pero qué importante es trabajar en función de educar a la niñez, a la juventud, de orientarlos a ellos y manejarlos con la verdad, manejarlos con criterios y valores formados que permitan construir y consolidar una base sólida para llevar adelante un país. Si no hacemos esto con nuestros niños, estamos realmente perdidos, no vamos a poder construir, no vamos a poder fortalecer las instituciones y llevar adelante una institucionalidad en el país. Para hablar de estos temas y hablar, por ejemplo, del Cabildo, los desafíos de la educación y después del Cabildo, que hemos invitado a propósito de un artículo escrito por el profesor Kadima. El profesor Kadima es un hombre, es un profesor, es consultor en educación, miembro de una nueva oportunidad, ex viceministro de Educación, con quien vamos a conversar en los siguientes minutos, saludándolo a él que ya está con nosotros. Profesor Kadima, qué gusto saludarlo, buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. Un gusto compartir contigo y con la audiencia. Muy amable. Gracias, profesor. Profesor, terminan las clases. Una evaluación de la mirada externa de un consultor, de un maestro, de un ex autoridad. ¿Cómo ha visto este año educativo? Bueno, lamentablemente con las mismas características de años anteriores al COVID. Es decir, una gestión escolar anodina, tradicional, sin mayor trascendencia, sin mayores elementos que den pauta de esfuerzos que pudieran hacerse para realmente brindar una educación de calidad. Si uno intenta ver algo que haya destacado durante esta gestión, realmente es la misma lógica tradicional en la que nos hemos desenvuelto con la educación hace años. Qué duro, qué duro, profesor. Usted ha visto durante este año, durante estos años, los papás reclaman el desayuno escolar, los papás reclaman el bono Juancito Pinto, los papás están permanentemente en esto que es las unidades educativas, coordinando de alguna manera o presionando también a los profesores. Y a ello el país va avanzando con todos sus problemas, con todos sus bemoles que tiene, y los niños van escuchando y van mirando. Hace unos días, unas semanas, veíamos a María Galindo, hablar con los niños, unos jóvenes le decían, yo quiero ser narcotraficante, ¿no? Porque da plata. Ven los niños ejemplos de políticos que golpean a sus mujeres y vuelven como si nada, o hay que ser político para estar bien posicionados y tener plata. ¿Qué tipo de educación le estamos dando a nuestros niños? Porque estos jóvenes, bachilleres, en 5 años más van a ser viceministros, ministros o de pronto presidente. Tenemos una viceministra muy joven, 19 años tenía cuando empezó. Entonces, ¿qué se está hablando? ¿Qué tipo de imagen se le está dando al joven, al niño, de lo que significa ser alguien responsable, alguien que haga méritos para llegar a un puesto, que haga méritos para tener un premio? ¿Cómo está viendo esta formación? Porque nos desgarramos la vestidura a hablar de educación, pero no estamos viendo el contenido y el nivel educativo que tienen nuestros jóvenes cuando salen de los colegios y las universidades se quejan, dicen, nos mandan cualquier tipo de bachiller sin formación. ¿Cómo ve este aspecto, profesor Kadima? Es bastante complicado, indudablemente, porque no es un factor, son varios factores que atraviesan en lo que es la formación de los niños. Por una parte, indudablemente, está la familia. Y en la familia es donde se incuban valores básicos y fundamentales. Y si en la familia, por ejemplo, el padre de familia no respeta a la esposa o no respeta la opinión de los mismos hijos o no genera un ambiente de armonía en la familia, es lógico que los niños están creciendo con una percepción de valores que distorsiona en realidad lo que podría hacerse o el esfuerzo que pudiese hacerse en la escuela. Pero también por el otro lado, si en la escuela no se desarrolla un espíritu crítico de valores éticos, de compromiso, de solidaridad, de visión real de lo que sucede en el país, de lo que tiene el país, de unos aprendizajes
con determinados niveles de calidad, indudablemente, más allá de que en el hogar se estén haciendo esfuerzos, hay situaciones que generan cortocircuitos en la formación de los niños y de los jóvenes. Pero veamos un otro elemento más complementario, y es de los medios masivos de comunicación, que más allá de los padres de familia y del hogar, o más allá de la escuela, los medios masivos de comunicación están jugando un rol importantísimo en la formación de los estudiantes, y entonces eso hace que los estudiantes estén presionados viendo una serie de programas, de emisiones que no siempre están a la altura o para el nivel de formación que tienen los niños, con mucho contenido de violencia, con mucho contenido de delincuencia, particularmente narcotráfico, telenovelas referidas a esta situación, mucha información o visión de la sexualidad casi abierta en muchos casos, etc. Hay un componente que más allá de ello incluso podemos ver el tema del consumismo, simplemente. Dejemos todos los otros temas, pero veamos medios de comunicación donde están influyendo en el consumismo sin ningún tipo de análisis crítico, y eso podemos ver en chiquitito después un consumismo grande en los kioscos de la escuela, donde no hay ningún tipo de calidad, etcétera, etcétera, y lógicamente ahí tenemos una imbricación de temas que hacen que los niños tengan un resultado. Si a esto le añadimos un nivel de calidad educativa con los niños, es decir, en términos del aprendizaje, en términos del desarrollo de contenido, indudablemente estamos generando todas las condiciones para que tengamos los resultados que tengamos. En otras palabras, voy un poco a decir lo que decía Einstein. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a encontrar los similares resultados, lo mismo. Si queremos cambiar de resultados, tenemos que cambiar de prácticas. Y eso significa prácticas a diferentes niveles, en el hogar, en la escuela, en los medios, en la sociedad, etc. Ahora, ese es un tema muy complejo que hace parte a lo que yo decía en un artículo, los desafíos que derivan, en este caso del cabildo, porque no deberíamos ver el tema del cabildo y los puntos que tienen específicos como la relación del Estado con las regiones, sino que creo que son cambios que deberían verse de una manera mucho más amplia, grande, que abarque muchos otros temas. Debería ser el cabildo, y este cabildo y este censo, el inicio de un nuevo país, de saber cuántos somos, qué queremos, hacia dónde vamos, del nuevo boliviano. No hay esa cultura política, no hay esa costumbre de trabajar en función del resto. ¿Qué se nos viene después de los cabildos? ¿Qué se nos viene después de un censo? ¿Vamos a seguir como la educación, lo mismo, repetir lo mismo y lo mismo? Es más, estamos repitiendo prácticamente lo mismo que ha ocurrido en el censo del 2012, ¿no? El peor censo que hemos tenido en la historia del país, y parece que las prácticas se repiten para este censo. Estamos en la misma línea. Entonces yo le pregunto, viene un cabildo, viene otro cabildo, viene un censo. ¿Qué viene después de esto? ¿Qué va a dejarle a la población, a la ciudadanía, al joven, a la persona adulta después de conocer los resultados? Yo creo que es importante hacer un alto, diríamos, para justamente plantearnos lo que tú bien señalas, Gonzalo, es decir, qué nos viene después. Y aquí quiero traer una cosita que parece muy elemental o muy sencilla o puesta no de buena manera. Pero el 4 de octubre del 2019, en un cabildo realizado en la ciudad de Santa Cruz, uno de los puntos que se señalaba era de que a partir de esa fecha, Santa Cruz entraba en su lucha por el federalismo. Y la pregunta era si Santa Cruz aceptaba ese planteamiento que ponía o exigía como mandato. El cabildo en esa oportunidad dijo sí. Teóricamente, el proceso del federalismo desde Santa Cruz para Bolivia debía haber comenzado en esa oportunidad. Estamos a 3 años de un mandato de un cabildo y no se conoce, por lo menos yo no conozco, una evaluación, un seguimiento, un avance, algo de ese mandato de ese cabildo en ese momento. Entonces, ahí hay un tema, indudablemente, de preocupación como el que tú señalas,
porque después del Cabildo, ¿qué? Vamos a seguir con otro mandato aquí que queda nuevamente en el olvido y que dentro de 3 años vamos a estar intentando recordar, como ahora yo puedo recordar lo que fue ese octubre del 2019. Me parece que hay que plantearse seriamente las cosas. Y el tema es que, en mi criterio, no es cuestión simplemente de un dato o de una reivindicación puntual y específica. Yo creo que el tema del censo, la fecha de la realización del censo, como que ha sido secundarizado ahora, porque el punto central del Cabildo es la relación que deben tener las regiones, en este caso particular Santa Cruz, pero yo considero que es extensivo al resto de las regiones, con el Estado boliviano. Y ahí el Comité Pro Santa Cruz ha abierto una suerte de libro en blanco. Genera una comisión para que pueda pensar, reflexionar y hacer conocer aquellos criterios de lo que puede ser esa relación, que no son muchos por lo demás. O se mantiene como está, o entramos a unas autonomías reales, porque las autonomías están constitucionalizadas, pero no se aplican por distorsiones desde el gobierno central o por los candados que le han puesto a diferentes temas que hacen imposible su implementación real, o entramos a una implementación real de las autonomías o a unas autonomías diferenciadas, unas con unas competencias más que otras, unas regiones más que otras, puede darse, o entramos a una federalización, pero que requiere una reforma constitucional mínimamente. No entro a lo que puede hacer libre autodeterminación, es decir, independencia, lo que sea, porque eso no está dentro del marco constitucional y el Cabildo plantea medidas en términos del marco constitucional. Pero no podemos quedarnos ahí, discúlpame Gonzalo, no es suficiente. Si nos vamos a quedar en ese punto, vamos a resolver el tema de esa relación, pero y la educación, y la salud, y el trabajo, y la institucionalidad del país, y la justicia, ¿en qué quedan? Eso se resuelve automáticamente porque hay una nueva relación entre las regiones y el Estado. No creo. Es decir, tiene que ser planteamiento, y creo que aquí sí, me permito decir, estamos entrando en una nueva época. Creo que se están abriendo los cauces para una nueva época en el país, que al igual que el 52 abrió los diques y lanzó todo un proyecto de país, mal que bien, podemos estar contentos, descontentos, hacer evaluaciones, pero hubo un proceso largo y creo yo que ahora estamos entrando en un proceso de esa naturaleza que nos permita proyectar una visión de país a largo plazo con reglas diferentes, dentro de ellas, indudablemente, una educación de diferentes. Estamos en un proceso de cambio de la reconducción del país, de una nueva mirada del país, tomando en cuenta, por ejemplo, en esa apertura que usted dice, Santa Cruz maneja ahora el liderazgo político, ¿no? El otro día escuchaba al alcalde de La Paz decir, vamos a escuchar lo que dice, esperar lo que dice Santa Cruz para tomar determinaciones. Estamos pendientes de lo que Santa Cruz haga, la forma como maneje, al igual que el resto de los 9 departamentos, viendo qué va a pasar con Santa Cruz y superditados a lo que diga Santa Cruz. Hemos perdido el poder político y estamos perdiendo también el manejo de estas políticas, si es que han existido, de educación, de justicia, de equidad. Va a decidirse en Santa Cruz cuál va a ser el nivel de la decisión política que tenga La Paz, Cochabamba como eje central. ¿Qué mira usted sobre ese tema de esta nueva apertura, de este nuevo inicio de un liderazgo cruceño en la política y en la economía del país? Yo creo que los liderazgos se construyen y tengo la impresión de que en Santa Cruz los liderazgos todavía faltan construirlos. Hay gérmenes de ese liderazgo, se han evidenciado algunos, pero creo que falta construir. Pero no son los liderazgos finalmente de las personas y únicamente regionales. Cuando en el occidente se planteaban liderazgos, no se planteaba el liderazgo de La Paz para La Paz. Eran liderazgos para el país. Claro. Y en ese sentido es importante que desde Santa Cruz, indudablemente el resto del país tiene que entender y comprender y acompañar también este proceso, pero lo que se está planteando, lo que se quiere plantear, creo yo, o correctamente debería ser planteado en términos del país, no es el problema de la relación con Santa Cruz, y ahí hay algunos puntos que en el Cabildo resultan impertinentes, pues. No puede darse plazos a los otros departamentos de 72 horas para que se unan a esta lucha. Eso, ningún departamento le ha puesto plazos a Santa Cruz para, nacionalizar el petróleo, por ejemplo.
eso no cabe. Ahí hay indudablemente una impertinencia. O Potosí nunca le ha puesto pues a Santa Cruz que acompañe su lucha federal. Y la lucha federal de Potosí es desde 1940 y pico. Entonces, no me parece pertinente eso. Lo que hay que plantear son proyectos de carácter nacional en el que todos estén incluidos y todos puedan decir su palabra. Decir su palabra no desde el punto solamente regional, del interés específico regional, sino su palabra desde la región para el país. Y entonces, cuando se tengan proyectos de esta naturaleza, se pueden amalgamar en algo que pueda decirnos una educación para Bolivia, una salud para Bolivia, y no una educación para Santa Cruz, si me importa un comino es esto, o para La Paz, si me importa un comino es esto. Eso nunca ha existido. Se han hecho reformas para el país. Y entonces es esa lucha también ideológica, de visión que hay que plantear, que estamos entrando en una etapa que puede ser muy peligrosa en términos de fragmentación si es que se siguen fortaleciendo regionalismos de esta naturaleza. Y creo que el desafío de la intelectualidad, de la prensa, de los medios de comunicación, es avanzar en un proceso permanente de integración, en un proceso democrático, en un proceso participativo, donde todos podamos construir en interés del país. Para mí, el tema que hay que abordar es el tema del país, es la construcción. Y en este caso, dadas las circunstancias, la reconstrucción del país, porque estamos con un país destrozado. No existe institucionalidad, no existe justicia, existe una policía que está acompañando a vándalos. En realidad, la policía en Santa Cruz, yo vivo allí, acá, ha actuado como fuerza de ocupación en un territorio porque han venido en uno de esos días 40 movilidades en un solo día llenas de policías a ocupar el territorio, a acompañar y a defender a grupos paramilicianos, a atropellar a la población. Esa es una fuerza de ocupación y lógicamente eso no se puede permitir. Entonces hay problemas de diferente naturaleza que hacen no solamente a la relación de las regiones con el Estado, sino hay que ver, pues, por ejemplo, vamos a seguir con un patrón de desarrollo extractivista. Ahí tienen que ver indudablemente los empresarios de la región de Santa Cruz, pero también tienen que ver los empresarios del altiplano, del occidente, y tienen que ver los mineros, y tienen que ver un montón de gente que hace a definir un patrón de desarrollo que tiene que tener diferentes características acorde a las circunstancias actuales. Entonces, el tema no es solamente regional. El tema para mí es nacional y debemos buscar las soluciones en ese ámbito nacional. Profesor Cadima, como siempre es un gusto volverlo a ver, escucharlo, porque con la claridad que usted tiene, está viviendo en Santa Cruz y está viviendo estos 27 días de paro indefinido y sabe lo que está diciendo con esta claridad porque conocemos de su trabajo, de sus obras y sus libros. Gracias, profesor, por permitirnos conocer esto y esa claridad en sus palabras. Muy amable de su parte por permitirme compartir estas reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias.